Yo creo que la convertibilidad fue exitosa para estabilizar, pero el tema es que, y a mí me preocupa que este modelo genere tensiones que después terminan derivando en una crisis. Maxi, o sea, en los 90, la Argentina en la primera parte de Cavallo creció como Milei quiere crecer a tasas chinas, ¿no? Entre el 91 y el 94. Pero paralelamente se generó un modelo económico donde vastos sectores económicos no tenían rentabilidad y eso generó tasa de desempleo de 2 dígitos y que llegó casi al 18%. Entonces, me parece que está bien estabilizar, me parece que está bien ordenar la macro, pero me parece también, y no veo en el gobierno, un esfuerzo de pensar cuáles son las bases de ese crecimiento, cómo podemos crecer, sobre la base de qué. Bien, Alejandro, bueno, me gustaría una opinión tuya, Alejandro. He visto que hay mucha discusión respecto a si hay alguna alternativa hoy viable a lo que está haciendo Milei, que creo yo, el punto de partida es ordenar la macroeconomía, ¿no? Es un intento más de tratar de ordenar la macroeconomía argentina, de muchos intentos fallidos que ha habido en la historia argentina. Si vos ves alguna alternativa, leí por ahí un artículo tuyo donde planteabas que hacía falta una autocrítica fuerte en el peronismo respecto al valor que se le daba a la estabilidad, a la desinflación y demás, que siempre ha sido eso subestimado. Y bueno, el gobierno anterior terminó como terminó, ¿no? Con la impresión de la sociedad de que, más allá de las consideraciones ideológicas, más allá de si hay corrupción o no hay corrupción, esto no saben cómo controlar la economía. Sí, Maxi, a ver, yo creo que el peronismo está en un estado revulsivo, propio de las derrotas y propio de una discusión pendiente, ¿no? Sobre la conducción, sobre la organización, sobre la autocrítica de lo que pasó en el frente de todos, la forma de gestión, fuera de los problemas objetivos, sequía, pandemia que pudieron haber habido. Y hoy por hoy yo creo que todavía la sociedad no percibe al peronismo como una alternativa, ¿no? Hay un sector, digamos, histórico por ahí refractario al peronismo, pero me parece que también que hay sectores que le tienen miedo, ¿no? Este sentido de que el peronismo no garantice la estabilidad, no garantice un sendero de inflación baja. Entonces me parece que el peronismo se ve un debate muy profundo, ¿no? Yo lo veo en algún sentido como cuando ganó Alfonsín, en algún sentido, ¿no? Que le tomó algún tiempo hasta que surgió la renovación y surgió un cambio, digamos, de figuras y de propuestas, ¿no? Así que me parece que hoy por hoy hay una parte de la sociedad a la que el peronismo no llega y que evidentemente tiene que, digamos, como convertir ciertas utopías que considero legítimas, ¿no? Una sociedad más justa, con propuestas que sean concretas, actualizadas y que no alcanza con decir no a mi ley o no estoy en contra de la reforma laboral, previsional. Me parece que el peronismo tiene que hacer propuestas concretas y actualizadas sobre la base de sus principios históricos. A ver, te polemizo un poco con lo que vos hablás de eso de cuando llega Alfonsín y después de la dictadura. Yo te lo pongo al revés. ¿No será que gran parte de la sociedad percibe al peronismo como le pasó a Alfonsín y al radicalismo en el final del gobierno de Alfonsín, que dijeron, no, económicamente esto no le da, pese a que Alfonsín tenía un gran equipo económico, de gente muy, muy capaz, pero se les desbandó absolutamente todo. Esto no saben, e inauguró la etapa Menem, ¿no? La etapa Menem, que fue una etapa muy valorada desde el punto de vista de la estabilidad. De hecho, Menem gana en el 95 la reelección, hace el 94 la reforma constitucional. Y es más, te diría hasta lo que le pasó de nuevo al radicalismo con De la Rúa y después inauguró la etapa Kirchner, ¿no? La idea, no, esto no saben gobernar, van a una crisis. ¿Entendés lo que te digo? Si no se le está abriendo a Milei una etapa en la cual el descrédito de la alternativa no viene tanto por el tema de la corrupción o por el antikirchnerismo a Cristina, o por sino desde el punto de vista económico. Mira, esto no se les va de las manos.
Yo creo que, a ver, hasta el 2015 se le podía cuestionar muchas cosas al peronismo, pero no eficacia, tomando Claro. el menemismo, el kirchnerismo. Pero obviamente si tomás la experiencia del Frente de Todos, coincido, me parece que hay, digamos, una mirada de que no supieron gestionar la política económica, ¿no? Así que creo que en eso hay un punto. El tema, yo creo que, bueno, hay que discutir si esta estrategia que está llevando el gobierno realmente permite un crecimiento sostenible. Me parece que un poco de lo que surgía en tu editorial, yo no veo, digamos, ninguna política de Estado de desarrollo que permita crecer a tasas chinas. Pero bueno, nuevamente, me parece que cuando vos venís de un fracaso, como fue el gobierno del Frente de Todos, de nuevo, no alcanza con que lo de Milei esté mal, o creo que mucha gente que lo votó está disconforme con la gestión de Milei, pero hoy por hoy no se ve que haya una lógica distinta a la del Frente de Todos, y vuelvo a decir, ¿no? De que se vea un esquema de gobernabilidad, es decir, conducción política, coherencia, que no haya loteo de orgas, que haya una gestión clara. Vos mencionabas, yo creo que hubo distintas experiencias, distintas políticas, Cavallo en los 90 o Surruil, que eran equipos económicos consolidados, coherentes, ¿no? Entonces me parece que hasta que no se perciba que el peronismo le cae la ficha y entonces puede mostrar otra lógica de gestión de la política económica por fuera de los contenidos, y Milei tiene, digamos, un poco la cancha sola para jugar. Martín. Sí, Alejandro, recientemente, hace pocos días, Cristina Kirchner publicó una foto con un equipo de economistas, dice que viene en representación de, no sé, 30, 40 economistas, y en esa foto, yo no soy un experto en quién es cada uno en el mundo de los economistas, pero me llamó la atención que no había ninguna de las figuras que uno suele identificar con Cristina Kirchner cuando tiene que ver con la formulación de teoría económica o inclusive de funcionarios. Vos por ahí sí entendés o conocés quiénes son. ¿Hay ahí un giro de Cristina Kirchner en tener estas figuras y que representan tal vez ideas diferentes de las que uno pensaría que el kirchnerismo representaba hace poco tiempo? A ver, yo con Cristina Kirchner hace 5 años que no hablo, con lo cual me tengo que dejar guiar un poco por un poco las señales o los hechos que trasunta, ¿no? A mí me da la impresión que en algunas cosas pareciera haber una cierta toma de conciencia. Por ejemplo, tengo la impresión que en la cuestión fiscal, y ha hecho alguna declaración en algún momento, hay una mirada distinta a la que era cuando ella era presidente o incluso cuando impugnaba, por ejemplo, a Martín Guzmán, que era ministro de Economía Alberto Fernández. Con lo cual, me parece que esta idea de que la Argentina es bimonetaria y de que uno no puede financiar el déficit de cualquier manera, me parece que hay... Pero bueno, yo ese documento a mí me pidieron opinión y, digamos, no vi la redacción final, no se conoce, pero yo lo que... Perdón, el documento que le llevó uno que es economista y es diputado de Unión por la Patria. No me acuerdo el nombre. Emiliano Estrada es el presidente Sí. de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, Ahí fue está. uno de los que está en esa foto y fue de alguna manera el que coordinó, digamos, No lo conozco. Sí. el documento, digamos. Bueno, evidentemente ahí hay algunas caras nuevas, no todos, por ejemplo, está, creo, Jorge Carrera, creo que está en la foto, que fue director de... Yo lo único que conozco de ahí, bueno, obviamente la conozco a Mercedes de Alessandro, pero Claro. bueno, es otra especialidad la de ella Sí. que ha escrito sobre economía y feminismo, distintos campos, ha sido subsecretaria de Guzmán. Todo lo demás creo que son militantes de la línea cristinista, y Jorge Carrera no la conocía a Cristina porque lo invitaron, tuvo la oportunidad ahí de conocer a Cristina Fernández de Kirchner en un momento muy especial, pero tengo entendido que no forma parte de esos equipos, ¿no? Jorge Carrera, que nosotros lo hemos consultado varias veces aquí en Ahora Play, que es un economista muy reconocido de la Universidad de La Plata, que en general... Y estuvo a cargo de estudios económicos, bueno, cuando yo fui presidente del Banco en el Central. Banco Central, exactamente. exactamente. Venía desde la época de Redrado y continuó, digamos, hasta que Sturzenegger lo echó. Ahora, ¿no ves ahí? Porque en realidad me dicen que sí, Cristina, el tema fiscal, esto, lo otro, pero poca autocrítica, ¿no? Poca autocrítica respecto a
a los equilibrios básicos de la economía, ¿no? Cristina, ¿se puede financiar un déficit fiscal en la Argentina hoy y en los próximos años emitiendo pesos? A ver, claramente... ¿Por sí o por no? No, a menos que logres confianza y que se recupere la demanda de dinero, ¿no? O sea, claramente eso requiere un programa antiinflacionario, pero te redondeo, yo todavía no percibo, por lo menos del documento que yo vi, y habrá que ver qué surge, que haya una lógica, me parece que acá que hace falta, y alguna vez lo hemos hablado. Un plan de estabilización, y creo que Milei tampoco tiene un plan de estabilización en sentido estricto, y que todavía hay precios que no están acomodados, el tipo de cambio no está acomodado, por ejemplo. Y esto tiene que entroncar con una política de desarrollo, ¿no? Y entonces acá es donde me parece que tenemos que salir. Claramente yo no coincido con la mirada de Milei en términos que me parece que la Argentina no puede crecer solamente con un modelo extractivista, pero tampoco podemos casarnos con una sustitución de importaciones extrema, ni lógicas que funcionaron en otro momento. Entonces digo, me parece que el desafío es plantear políticas de desarrollo donde a partir de los recursos naturales establezcamos cadenas de valor e incentivos, y me parece valioso lo de Roca también, para poner equilibrio. No podemos tener una economía cerrada, pero tampoco podemos abrirnos con un tipo de cambio atrasado, con un mundo proteccionista. Entonces me parece que hace falta un Estado que ponga incentivos, que ponga reglas de juego claras y que salgamos de la protección sin ningún tipo de productividad a una apertura unilateral que destruya la industria. Me parece que ese equilibrio debería darlo una oposición, y hasta acá me parece que todavía estamos en una lógica embrionaria de tratar de entender qué pasa, reconocer algunas cosas, pero todavía, digamos, sin que se vea claramente que hay una propuesta alternativa que pueda enamorar a la sociedad y además que sea sustentable. Ahora, Alejandro, vos ves en ese aspecto, porque son distintas cosas, ¿no? A Milei le pedían un plan de estabilización, como a Menem, cuando llega Menem, ¿no? Obviamente nosotros éramos muy críticos de Menem desde el inicio. El plan de convertibilidad con el tipo de cambio fijo era muy rústico y apertura total de la economía, pero como plan venías de la hiperinflación, y de la segunda hiperinflación se había comido el propio Menem. Entonces el plan de estabilización era, hacer pie, porque si no, no sabías si tenías gobierno al mes siguiente. Entonces, lo que te pregunto, ¿no ves? Después se discutirá si Milei logra definitivamente consolidar la estabilización. Después se discutirá el modelo de país, que evidentemente el de Milei no coincide con el de la oposición o el de muchos economistas. Pero ¿no ves ahí un intento de estabilización que es el puntapié inicial, digamos? No puedes hacer más o menos intervencionismo. Es decir, el del gobierno anterior no fue intervencionismo. Fue todos los meses desesperado porque se les escapaba el dólar, porque no tenían, se quedaban sin reserva, les aumentaba la brecha, porque no podían pagar el vencimiento con el Fondo Monetario. Digamos, fue una situación de correr permanentemente atrás de los acontecimientos en una situación de debilidad total, ¿no? No sé cuál es tu visión. Pero, a ver, Maxi, por eso, rescatás en el caso de Milei, ¿qué rescatás en términos de plan de estabilización? A ver, sin duda, hubo un éxito en baja de la inflación, sí. Ahora, todavía estamos con una inflación piso de 2% mensual que es alta, ¿no? O sea, veamos la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Me parece que todavía hay problemas con lo que han chocado distintos planes de estabilización. Por ejemplo, vos podés lograr con una apertura competencia en bienes, pero tenés una inercia inflacionaria en los servicios que no se detiene y que es un desafío. Yo creo que hay un problema con este plan de estabilización, que, todo plan de estabilización exitoso nació de partir de un tipo de cambio que sea sostenible. Yo creo que mi mirada, y acá no es solo Alejandro Banoli el heterodoxo, sino que lo podés haber leído y escuchado en el FMI y en muchos economistas ortodoxos, me parece que si vos no tenés un tipo de cambio que te garantice una sustentabilidad del sector externo, no se puede tener, digamos, una estabilización
que se pueda sostener. Y el segundo tema que vos apuntabas respecto a el tema de, digamos, de lo que pasa con el modelo de país. Vos mencionabas los 90. Yo creo que la convertibilidad fue exitosa para estabilizar, pero el tema es que, y a mí me preocupa que este modelo genere tensiones que después terminan derivando en una crisis, Maxi. O sea, en los 90, la Argentina en la primera parte de Cavallo creció como Milei quiere crecer a tasas chinas, ¿no? Entre el 91 y el 94. Pero paralelamente se generó un modelo económico donde vastos sectores económicos no tenían rentabilidad y eso generó tasa de desempleo de 2 dígitos y que llegó casi al 18%. Entonces, me parece que está bien estabilizar, me parece que está bien ordenar la macro, pero me parece también, y no veo en el gobierno, un esfuerzo de pensar cuáles son las bases de ese crecimiento. ¿Cómo podemos crecer? ¿Sobre la base de qué? Del consumo, no hay salario real. De las exportaciones, y no tenés un tipo de cambio que sea muy, muy competitivo. Las inversiones, bueno, algo puede venir, pero de nuevo, me parece que no alcanza con algo de inversión en el litio, en petróleo y en energía. Me parece que hace falta, por un tema de empleo, por un tema de sustentabilidad, hacer que esas palancas, que es el sector primario de la economía, se vea robustecido para tener más valor agregado y más empleo por desarrollar proveedores locales. Y me parece que hay otro problemón acá, Maxi, que hay que destacar, y es que vos tenés un equilibrio fiscal también, y creo que hay que decirlo, sobre la base de la desinversión absoluta de la infraestructura. Entonces acá hay una mochila para el próximo gobierno y por otro lado hay problemas de costos y de competitividad, porque yo creo que, a ver, podemos discutir un poco más de apertura económica, pero me parece que si no tenés algún esquema de incentivos de reducción de costos y de competitividad sistémica y te planteo la infraestructura, es muy difícil para cualquier sector productivo argentino poder competir. Todo eso es cierto, ¿no? Y sobre todo esto último que estás diciendo, no hay país en el mundo donde vos tengas cero obra pública, ¿no? Y estás en los niveles de obra pública 2 años consecutivos del año 2002, los más bajos de la serie histórica, y es 1/4 del ajuste fiscal, ¿no? Será 1 punto y pico del PBI que te lo estás haciendo en base a cero obra pública. Para cualquiera que haya recorrido el país durante este año se da cuenta de lo que son el tema de la infraestructura, las rutas y demás. Ahora, vuelvo al tema de la estabilización, porque, insisto con esto, este gobierno tenía no solamente 200% de inflación, sino que tenía combustibles atrasadísimos, luz y gas, servicios públicos atrasadísimos, tarifas privadas atrasadísimas. Es decir, había una distorsión de precios relativos enorme. Y el tema del tipo de cambio real, hoy estás con una inflación de 2% mensual, 2,5% mensual. Los precios relativos mucho más acomodados que en el pasado, donde tenías todos esos precios súper atrasado, pues si no la inflación no era 200% o 200 y pico por ciento mensual, sino era mucho más alta. Y tenías el tipo de cambio real multilateral más bajo acá está, más bajo de la serie histórica, salvando el 2015, el tipo de cambio que te dejó Cristina acá, desde la convertibilidad, que era este tipo de cambio recontra atrasado. Hoy estás con un tipo de cambio real, el dólar de 1.400, bueno, que es, si se quiere, más elevado que el que te había dejado acá Massa, que era un dólar de 1.050 más o menos a valores de hoy, ¿no? Que era un dólar, el que te dejó Alberto Fernández, recontra atrasado. O sea que encima tenías que devaluar, y no es que volviste al atraso cambiario que tuviste en algún momento a principio de este año, y que volviste al mismo atraso cambiario que te había dejado el gobierno anterior, de acá abajo, pero ahora estás, con algún margen. ¿Vos no ves ahí que de alguna manera, después vamos, ¿no?, al modelo de país, a todo lo que quieras, pero para ordenar la macro, estás en una situación mejor de lo que estabas en diciembre de 2023? A ver, yo creo que en algunas cosas, o sea, creo que el acomodamiento de ciertos precios relativos es real,
es un dato. El hecho de que vos partiste con un atraso cambiario en este gobierno también es un dato y es real. Lo que yo digo, y de nuevo, ¿no? Sin entrar en el juego de las comparaciones, pensando en el hoy, yo creo que con esta, digamos, situación económica que hoy tenemos y ante la ausencia de políticas de competitividad, este tipo de cambio es muy bajo para que haya un despegue de la economía y que augura tensiones a futuro. De hecho, a ver, hay un tema también que es objetivo, Maxi, con este tipo de cambio, no solo no pudiste acumular reservas, sino que por otro lado también estás teniendo tensiones de sector externo, que yo digo, a ver, si el gobierno se enamora de seguir atrasando el tipo de cambio, lo que puede ocurrir es que entres en una zona de déficit de cuenta corriente, y siempre eso fue malo en Argentina. Entonces digo, evidentemente que hubo una corrección, pero a mí me parece que todavía esto no es un tipo de cambio, y si así no fuere, ¿por qué no se abre el cepo completamente? Evidentemente me da la impresión que este tipo de cambio no es de equilibrio. Ahora, Alejandro, yo te digo, es interesante para discutir, tampoco quiero entrar, ¿viste? Pero te hago un punto más respecto a eso y la seguimos en otro momento. A mí me sorprende, no digo por vos, digamos, sino que el peronismo esté haciendo hincapié en el tipo de cambio real, que obviamente uno ve situaciones de desvío, la cuenta corriente, la cuenta turismo, todo lo que quieras, pero en las dos experiencias, Cristina en su segundo mandato, vos estuviste en el Banco Central, con cepo, te dejan en un tipo de cambio real que era más bajo que el actual, bastante más bajo que el actual. Era el tipo de cambio más atrasado desde la convertibilidad, con brecha cambiaria, obviamente, porque tenías un cepo. Y justamente fue una decisión de Cristina esa. Cuando en el 2011 tenía el tipo de cambio nuevamente, se le había atrasado y tenía o dejarlo ir de 4 a 6 pesos o de 4 a 5 pesos o poner un cepo, decidió poner un cepo. Se le abrió la brecha y mantuvo un tipo de cambio atrasado durante todo su segundo mandato, salvo la corrección que hizo Kicillof en enero del 2014. Pero dejó un tipo de cambio atrasadísimo, más atrasado incluso que el tipo de cambio que dejaron Alberto Fernández y Massa. Ahora, el segundo tipo de cambio más atrasado es el que te dejan Alberto Fernández y Massa, de nuevo con cepo, y con menos 10.000 millones de dólares de la reserva, justamente porque te las rifaste todas para sostener ese tipo de cambio atrasado, porque era la única ancla que tenías para que la inflación no se te vaya a un nivel todavía más alto. Entonces, yo cuando veo, críticas, como economista lo podemos hacer perfectamente y plantear, pero cuando veo como única crítica el tipo de cambio, viendo las experiencias de lo que fue el súper atraso cambiario que generó el segundo gobierno de Cristina o lo que le pasó a Alberto Fernández, y bueno, digo, hay que empezar a encontrarle otra vuelta también a los argumentos. A ver, Maxi, yo creo que, o intento tener honestidad intelectual en el sentido de tener una autocrítica respecto de los errores del kirchnerismo, incluso en esa nota que os mencionaba, señalé que la introducción del cepo en 2011 fue un error. De la misma manera, creo que en el 2015 había una estrategia de salida del cepo, si hubiera ganado Scioli o si hubiera ganado Massa, que no fue la liberalización completa y rápida del mercado de cambio de 2016, que hasta el propio Macri en su libro Primer Tiempo dijo que fue un error. Entonces, indudablemente había un retraso cambiario, indudablemente hubo un error en volver al cepo en 2011, pero bueno, me parece que hay que tener en cuenta los contextos, no hay que enamorarse de los instrumentos, y que en ese momento se podía haber salido de una forma más gradual y eso hubiera sido mejor para la economía. Ahora, dicho eso... Pero es lo que hizo ahora Milei. Evidentemente Caputo aprendió respecto a sus errores. Indudablemente, yo creo que hay que valorar que en una cuestión cambiaria, este gobierno ha sido bastante pragmático y eso me parece valorable. Ahora, creo que los errores de antes, del kirchnerismo, de Macri, de Alberto Fernández, incluso del propio Milei, no nos tienen que tapar el hecho de que hay un problema cambiario en Argentina, que no empezó con Milei, pero evidentemente me parece que si no se corrige,
vamos a entrar de nuevo en tensiones cambiarias como estuvo la Argentina en los últimos 50 años. Entonces, acá hay cuestiones que van más allá del tipo de cambio, que tienen que ver con cuestiones que hablamos de desarrollo, de cómo generar un sector exportador, de cómo producir cosas para que si vos abrís racionalmente las importaciones, no te vayas a un esquema inviable donde perdés reservas y te vas a un déficit de cuenta corriente. Entonces, me parece que hace falta, me gustaría sintetizar esto, Maxi, por ahí podamos estar en una zona de acuerdo, que hace falta un equilibrio en esto, ¿no? Me parece que no podés ir de nuevo a una economía cerrada y con cepo, pero tampoco podés ir a una apertura unilateral, financiada con ingreso de capitales y a generar un ancla cambiaria, como se hizo en otros momentos no populistas que terminaron mal. Entonces me parece que la salida, ya que Milei habla de China, es ver cómo hubo países en el mundo que han sido exitosos con una lógica de desarrollo, con una interacción virtuosa del Estado y del sector privado, con los precios acomodados y con una estrategia país que te permita, digamos, generar exportaciones con valor agregado y empleo. Y lamentablemente no lo veo. Y eso es responsabilidad del gobierno y te concedo que hoy la posición no es una alternativa, pero me parece que como país, por una vez, nos tenemos que dar este debate. Te agradezco, Alejandro, y la vamos a seguir en otro momento. A mí me parece importante discutir estas cosas. Nosotros, en ese sentido, discutimos con economistas de distintas ideologías o distintas escuelas, y me parece que es importante. Yo totalmente creo que más allá de la factura que se le pueda pasar al actual gobierno, también siempre hay que ver la alternativa y qué pasa del otro lado, ¿no? Y es más, creo que la foto de Cristina es al contrario, una foto dañina, ¿no? Donde le está enviando una, no sé si a vos, pero sí un mensaje a los Culfas, a los Álvarez Agis, planteando, yo discuto acá la alternativa económica, ¿no? Hace falta una alternativa, sí, claramente, y yo te agradezco la oportunidad del espacio. Me parece que es una hora necesaria de debate donde sectores ortodoxos y heterodoxos tenemos que encontrar algún camino común, ¿no? Me parece que, de nuevo, ideologizar los instrumentos, eternizar los instrumentos, es un error que han cometido todos los gobiernos, y me parece que bienvenido sea que podamos discutir racionalmente alternativas nuevas que salgan de la polarización.